Vamos a empezar con el tutorial de revelado digital con cámara RAW. En realidad es muy sencillo de realizar, no lleva mucho tiempo a comparación de Lightroom, que es un programa independiente y mucho más complejo, que nos permite otro tipo de opciones. Camera Raw es un plugin que se instala dentro de Photoshop y nos ayuda a hacer revelado digital y después algún tipo de edición que podamos realizar, pero ya propiamente con Photoshop. Vamos a empezar por abrir el archivo y en este caso vamos a abrir esta fotografía que está aquí. Vemos la extensión, es una extensión .nef. Este es un archivo RAW nativo de una cámara Nikon y en este momento lo vamos a abrir desde Photoshop e inmediatamente va a desplegar la ventana de cámara RAW. Aquí está la ventana, propósito de cuentas, bueno, esta ventana me dice la versión de cámara RAW que se encuentra activa, en este caso es la versión 11.0, y inmediatamente después me dice desde qué cámara se tomó la fotografía, en este caso una Nikon D3400, aparece la imagen en la ventana de la vista previa, y aparecen una serie de ajustes del lado derecho. En primer lugar vemos en la parte superior el histograma. Este histograma se refiere al tipo de sombras, iluminaciones y color que está contenido dentro de la imagen. Y lo que tenemos que hacer por principio de cuentas es activar este icono que está aquí en la parte superior derecha. Lo voy a desactivar. Aquellos a quienes les abra y no esté activo este icono es importante activarlo. ¿Por qué? Hay que notar este pequeño cambio. Voy a activarlo en este momento. Y vemos cómo aparecen unas manchas rojas sobre alguna zona de la imagen. Realmente es poco, es casi imperceptible, pero ahí están. Estas manchas rojas aparecen ahí. Estas manchas rojas se refieren a las luces que son demasiado intensas, es decir, aquellas zonas donde la fotografía está sobreexpuesta. Y de esta manera lo puedo previsualizar para ver qué tonos puedo rescatar en esta imagen. Entonces, lo que tengo que hacer primero es esto, activar esta opción de histograma. En segundo lugar, tengo aquí en la parte superior algunas herramientas muy parecidas a lo que se utiliza en Photoshop de manera habitual. Tengo una lupa, que me sirve para acercarme, alejarme. Tengo la herramienta mano, que está aquí. De igual manera con la barra espaciadora, igual que en Photoshop, la mantengo presionada y puedo desplazarme. Tengo aquí algunos goteros que funcionan para editar solamente algunas zonas de la fotografía o para calcular el balance de blancos. Tengo aquí otro tipo de herramientas, por ejemplo, curva paramétrica, tono, saturación, luminancia. Cada una tiene diferentes opciones. Aquí está, por ejemplo, la herramienta de cortar, que es muy parecida a la que viene dentro de Photoshop. Y bueno, realmente explicar cada una sería muy largo, sería muy tardado de explicar cada una de las opciones. Vamos a irnos sobre lo más usual para realizar un revelado relativamente sencillo con cámara RAW. Y utilizaremos algunas herramientas de aquí de la parte superior, pero sobre todo el menú de la parte derecha. Bien, tengo que ir a la parte derecha y debajo del histograma puedo ver algunas pestañas. La primera es la que se refiere a los ajustes básicos que se pueden hacer en un revelado digital. Y veo aquí, por ejemplo, el perfil de color. En este caso es el perfil de color de Adobe. Equilibrio de blancos. Aparece por default como se ha tomado la foto. Es decir, si yo cambio aquí, por ejemplo, automático, veo que se empieza a modificar un poco el balance de blancos. Si activo luz de día, nuevamente el balance de blancos se va alterando y obviamente la temperatura de color se va modificando. La temperatura la vemos aquí. Le pongo, por ejemplo, luz de tungsteno. Es que se torna mucho más fría la imagen y además está realzando algunos tonos más en rojo, que quiere decir que estas zonas que están marcadas en rojo se encontrarían sobreexpuestas y pues simplemente vuelvo a la parte inicial que dice cómo se ha tomado y vemos la fotografía original. Bien, ahora lo que voy a hacer, voy a dejar
este ajuste así, tal cual dice cómo se ha tomado. Y voy a explorar las siguientes pestañas. En la siguiente tengo el modo de edición por curvas. Es decir, si yo sobre esta diagonal puedo generar diferentes puntos y moverlos de acuerdo a este histograma pequeño que aparece ahí. Para rescatar algunos tonos de luces o sombras, puedo ir añadiendo más puntos aquí. Simplemente dando un clic sobre la línea diagonal y vemos cómo obtengo diferentes resultados. En este momento lo vamos a dejar ahí. Vamos a ir al siguiente, la siguiente pestaña que refiere al enfoque. En este caso no hay tanto problema con el enfoque. Es una fotografía que se tomó de manera adecuada, entonces no tiene problemas con el enfoque. Podemos verlo aquí en el rostro de la modelo. Entonces no vale la pena ajustar nada sobre el enfoque. Tengo ajustes de tono, saturación y luminancia. Es decir, si yo quiero alguna luz, algún tipo de tono predominante aquí lo puedo ajustar. Por ejemplo, los azules. De esta manera. Es decir, todos estos ajustes tienen que ver mucho también con la temperatura de color de la imagen. Nuevamente tengo aquí un modo de edición por tonos en el cual puedo editar la tonalidad que tendrán las luces y la tonalidad que pueden tener las sombras de acuerdo a lo que yo necesite. Y llegamos a esta parte que se llama correcciones de lente. Es aquí donde vamos a empezar a trabajar. En la parte que dice perfil, aquí debajo de correcciones de lente hay dos pestañas. Vamos a trabajar con la que dice perfil y le vamos a activar la opción que dice quitar la aberración cromática. La aberración cromática, ¿a qué se refiere? Voy a acercarme a alguna de las zonas de la fotografía para que sea notorio este concepto. Y por ejemplo aquí lo que veo es que en la fotografía se dibujan algunos bordes con una tonalidad un tanto verdosa alrededor del pelo de la modelo, que es negro. La aberración cromática simple y sencillamente se refiere a este defecto que puede ser óptico, es decir, desde la óptica del objetivo de la cámara, en el cual el color se empieza a dispersar por fuera de las figuras principales, que en este caso es el cabello, con tonalidades negras, y se empiezan a generar este tipo de colores que a simple vista no son perceptibles, pero que están ahí y que en algún momento pudieran afectar algún proceso de impresión si es que se realizara la impresión de la fotografía. Bueno, basta con activar esta opción que dice quitar la aberración cromática. Voy a acercar un poco más para que sea notorio y voy a activarla y vamos a ver cómo desaparecen estos tonos. Quitar aberración cromática, ahí está. Y veo cómo la tonalidad verde de estos bordes ya prácticamente desapareció. Se convirtió un tanto en un tono azulado, pero bueno, se está integrando más con el azul del cielo y ya es casi imperceptible. Ya no se genera el mismo contraste entre verde y negro que existía antes. Ahora voy a alejarme para mostrar la siguiente opción que se tiene que activar, que es activar correcciones de perfil. Voy a darle clic aquí. Y veo cómo de alguna manera la fotografía sufrió alguna modificación. Es casi imperceptible en este caso, pero sí se da. Correcciones de perfil, ¿a qué se refiere? Pues simple y sencillamente a establecer de manera adecuada con qué tipo de lente tomamos la fotografía. Al activar esta opción, aquí vemos por ejemplo el perfil de la lente y me ponen la marca, que es Nikon, el modelo de lente que está aquí, y como puedo ver en este listado hay una gama bastante amplia de todos los lentes disponibles. ¿Y esto me sirve para qué? Si yo le cambio aquí, por ejemplo, a cualquier otro tipo de lente, veo cómo la distorsión de la imagen toma otro sentido. Lo correcto, lo más adecuado sería dejar el tipo de lente que originalmente se tomó, pero si yo quisiera deformarlo para simular que lo tomé con otro lente, pues basta con que entre este listado, busque algún otro tipo de objetivo y lo cambie. Y de esta manera la imagen se va deformando de acuerdo a cómo se hubiera tomado la fotografía con dicho objetivo. El perfil es el perfil Adobe, que ya lo habíamos visto, el perfil de color.
Y aquí tengo estas dos barras que dicen distorsión. Si yo lo aumento, por ejemplo, o lo disminuyo, veo cómo puede modificarse o corregirse la distorsión de la lente, que generalmente se da aquí en las zonas laterales. Y en este caso, bueno, no es tan notorio. Pero sí se llega a ver algún cambio poco significativo, pero se da. Viñetas. El viñeteo, ¿a qué se refiere esto? Es nuevamente como una especie de defecto óptico en el cual se empiezan a dibujar algunos contornos negros sobre la imagen. Si yo le pongo en viñetas, por ejemplo, negros, si yo me voy a los negros, estos tonos, estos contornos se van enfatizando, y mientras más lo aleje yo hacia el blanco, los puedo ir desapareciendo. Simplemente basta con que lo dejemos ahí. Esto es para saber más o menos de qué van estas opciones. Y nos vamos a lo siguiente. Vemos efectos. Tengo aquí, por ejemplo, el efecto granulado. Si yo lo aumento, puedo notar cómo se crea cierto granulado sobre la imagen. En este caso no lo vamos a aplicar, lo vamos a dejar en 0. Viñetas posteriores al recorte. De esta manera puedo oscurecer un poco los bordes negros que comentaba. Y en este caso ya es más notorio, como en esta parte, la parte izquierda y la parte baja de la fotografía, se está generando este tipo de viñetas. A esto se refiere esta opción. Y aquí basta con que lo dejemos en 0. De esta manera. Lo siguiente se refiere a la calibración del color, más o menos los matices que tendrían sombras, los colores rojos, verdes y azul, que componen la gama de colores RGB con la que estamos trabajando en la imagen, etcétera. Y así puedo ver diferentes opciones más, pero ahora nos vamos a enfocar en la primera. Lo que vamos a hacer aquí es empezar a trabajar con la exposición. Primero que nada, debemos notar estas zonas, que es lo que comentaba al principio. Estas zonas que aparecen manchadas en rojo quiere decir que están sobreexpuestas. Entonces tenemos que trabajar ahí con la exposición porque tiene demasiada luz. Podemos hacerlo directamente con la exposición. Si nosotros bajamos la exposición vemos cómo esas luces desaparecen. Sin embargo, toda la toma se me está oscureciendo. Y mientras más aumento la exposición, las zonas rojas se vuelven más grandes. Quiere decir que estoy sobreexponiendo todavía más esas zonas. Lo que voy a hacer en este momento es trabajar con las iluminaciones y con los blancos. Las iluminaciones se refieren a las luces y destellos que están presentes en la toma, y los blancos pues simplemente trabaja sobre los tonos blancos que se generan, por ejemplo, con estas luces intensas. Y lo que podemos hacer aquí es bajar primero las iluminaciones. Lo vamos a bajar más o menos aquí a 1/4 de toda la barra. Por aquí doy un clic y vemos cómo la luz intensa, esta luz blanca que está sobre esta especie de corona, va disminuyendo en cuanto a la zona roja. Es decir, ya estamos calibrando más la exposición, ya no está tan sobreexpuesta esta zona. Y ahora vamos a bajar los blancos al mismo nivel y vemos que la zona roja desapareció por completo. Esto quiere decir que los blancos en esa zona ya están equilibrados, ya no hay ninguna zona sobreexpuesta y podemos continuar trabajando. Si yo aumento las iluminaciones, puedo ir ganando en cuanto a luces, destellos, pero debo tener cuidado con esto. Aquí nuevamente se empiezan a generar zonas rojas. Quiere decir que ahí está sobreexpuesto y que probablemente esté perdiendo algunos tonos interesantes, algunos tonos medios, por ejemplo, que pueden aportarle cierto valor a la fotografía. Entonces simplemente vamos a empezar trabajando con los valores de iluminación y con los blancos. Ahí lo podemos dejar. Y de igual manera podemos trabajar con las sombras y con los negros. Vemos la siguiente barra que se refiere a las sombras. Si yo muevo esta barra y la desplazo hacia la zona oscura de las sombras, vemos cómo los valores de sombra y los negros se van intensificando.
Y aquí lo que podría hacer es llevarlo más hacia la zona gris o blanca y veo cómo se rescatan algunos tonos de luz y algunos tonos medios. Pero aquí valdría la pena bajarlo un poco. Y los negros funcionan de igual manera. Los negros simplemente resaltarán cualquier tipo de color negro, tonalidad negra que se encuentre en la fotografía. Vemos que si yo lo bajo demasiado, bueno, los valores de negro se intensifican mucho y puede ser que pierda algunos valores por ahí de tonos medios y luces que me aporten mayor información sobre las telas, por ejemplo, o sobre el pelo, ¿no? Parece que por ahí lo podemos dejar. En cuanto al ajuste de los blancos, al ajuste de las luces, sombras y negros. Y ahora lo que tenemos que hacer es empezar a contrastar un poco la fotografía. Tengo aquí la barra de contraste. Sin embargo, si yo la aumento, si yo voy aumentando el valor, veo cómo me está aumentando el contraste entre los tonos que son más intensos. No lo está haciendo de manera un tanto más uniforme en la toma. Voy a regresar este valor a cero. Y voy a trabajar ahora con otra barra que dice borrar neblina. Está un poquito más hacia abajo. Lo voy aumentando. Y veo cómo me genera cierto contraste, pero ya es de una manera más pareja. No lo está haciendo solamente sobre los tonos intensos y sobre los tonos claros. Lo está haciendo de una manera más pareja incluso sobre los tonos medios. Si yo lo bajo, veo cómo empieza a desaturar un poco. Quizás a partir de este momento podría generar un tipo de efecto un tanto vintage. Sin embargo, me interesa tener la imagen un poco más contrastada y lo puedo dejar por ahí más o menos. Después vienen otros valores que son claridad. Si yo voy aumentando esta barra, veo como el contraste incluso se va realizando de manera más dura. Es decir, los tonos claros son más visibles, se están resaltando más los tonos claros. Si yo ajusto este valor de claridad, por ahí lo puedo ajustar un poco. Borrar neblina ya lo vimos. Y intensidad, puedo aumentar un poco la intensidad, pero la intensidad siempre trabajará con la saturación. Si yo aumento la saturación de la imagen, podemos ver cómo los tonos van aumentando. Y si aumento la intensidad, esos tonos que estoy ganando con la saturación inmediatamente se volverán mucho más intensos. Entonces aquí lo que vale la pena es manejar los valores mínimos de saturación e intensidad para dejar la fotografía un tanto más cercana a lo que necesito obtener. Voy a ir a la siguiente pestaña, que es la parte de la edición de las curvas. Y tengo que seleccionarme que estoy aquí en esta pestaña que dice punto. Porque a partir de esto puedo trabajar sobre esta diagonal generando puntos. Como decía anteriormente, basta con que dé un clic aquí para generar alguna modificación en la imagen. Voy a regresarme para borrar ese punto. Y voy a empezar manejando el punto central, que es el que da por default. Y veo cómo moviéndolo hacia arriba o hacia abajo se genera más intensidad en las sombras. O también más intensidad en las luces. Si es que aumento puntos. Dejar un poco más. Vemos ahí cómo se está ganando más en color. Vemos por ahí que algunos tonos se están intensificando demasiado. Bueno, valdría la pena continuar editándolo hasta matizarlo y tener un color un tanto más natural. Bien, a partir de aquí, lo que podemos seguir generando son ajustes, como decía, de enfoque, algunos más de tono, por ejemplo. Vamos a ver cómo funciona el tono aquí. Si yo muevo, por ejemplo, la barra de los azules, vemos como el cielo se me está yendo más hacia los violetas. Si lo muevo al azul, bueno, estoy obteniendo un tipo de azul agua, azul parecido al mar. Y así sucesivamente puedo ir editando los colores que están contenidos en la imagen.
pero parece que aquí simplemente editando un poco el azul, vamos a dejar ahí en -7, parece que por ahí nos puede funcionar. Estos azules que están aquí en la sección de luminancia también me aportan algún nivel de edición. Vemos el cielo sobre todo, que es el más afectado. Por ahí las plantas que son verdes también tienen cierto grado de azul, pero no son tan afectadas como el cielo. Y parecería que por ahí lo podemos dejar la edición de la fotografía. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es, vamos a explorar un poco estos ajustes de la parte superior. Tengo aquí, por ejemplo, esta elipse, que es filtro radial. Si yo la tomo, aquí lo que puedo hacer, por ejemplo, es crear una elipse, por ejemplo, en la zona de la cara de la modelo, de esta manera. Y cuando yo trabajo con este tipo de filtros, tengo que cerciorarme que todas las opciones aquí estén en 0. Aquí el valor de exposición está en 30, en punto 30 lo voy a poner en 0. Y vemos cómo el rostro de la modelo vuelve a ser, vuelve a aparecer tal cual como lo teníamos antes de aplicar esta edición de exposición. Y lo que puedo hacer aquí es bajarla o subirla un poco para intensificar un poco la luz. Si vemos hay un poco de tono rojizo sobre la cara de la modelo, y de esta manera lo podemos editar para rescatar un poco el valor que se encuentra ahí. Voy a acercarme un poco para que sea más notorio y veo como ya rescaté este tipo de valores. Si yo muevo esto a donde sea que lo mueva, ahí irá el ajuste de exposición que establecí desde el lado derecho de la ventana. Parece que por aquí lo podemos dejar. Digo, si yo continúo editando con estas herramientas, puedo obtener diferentes tipos de ajuste. Por ejemplo, con este degradado que está aquí, puedo generar esto que acabo de hacer. Es como cualquier herramienta de degradado, como en Illustrator o Photoshop. Y aquí mismo puedo también generar algún tipo de ajuste, por ejemplo, la exposición. Y esto me sirve para ir generando otro tipo de efectos, ¿no? Por ejemplo, aquí si yo le doy clic con el botón derecho y le digo duplicar, pues me duplica este mismo ajuste y lo puedo llevar a otro lado. Puedo rotarlo y agregarlo donde mejor me convenga. Este tipo de ajustes se pueden realizar así, desde Camera Raw. También los puedo hacer desde Photoshop, si es que lo considero pertinente. Se pueden hacer desde Photoshop. Y es interesante lo que podemos lograr con este tipo de ajustes. Sobre todo haciéndolo desde aquí, desde Camera Raw, sin que sea necesario totalmente ir a Photoshop. Desde aquí lo podemos hacer. Sin mayor problema. Nuevamente duplico. Hay que tener mucho cuidado aquí para mover estos degradados. Es muy sensible la edición de este tipo de herramientas. Como pudieron ver, por ahí se estaban disparando algunas opciones, pero bueno, parece que ahí ya tenemos algo que nos puede funcionar. Si no me agrada el ajuste, pues simplemente lo muevo, lo edito, lo puedo borrar, etcétera. Pero es simplemente ver cómo funcionan las cosas y para qué lo puedo utilizar. Puedo dejar por ahí. Parece que por ahí más o menos tendría una edición agradable de esta imagen. Vamos a
Vamos a dejar hasta aquí los ajustes y ahora nos vamos a ir a Photoshop. ¿Cómo nos vamos a ir ahí? Vamos a dar clic a abrir imagen. Hasta aquí la fotografía está revelada. Cuando yo doy a abrir imagen, lo que hace Camera Raw es abrirme la imagen que ya edité en Photoshop. Y aquí ya estamos propiamente en Photoshop. Por principio de cuentas voy a empezar a reencuadrar. Voy a tomar la herramienta cortar. El comando es C. Y esta herramienta yo pude tomarla desde el principio en Camera Raw. En Camera Raw recordemos que también está esta herramienta cortar. Y notemos aquí en Photoshop que cuando yo la selecciono y empiezo a ajustar cualquier cosa, doy un clic y me aparece inmediatamente la rejilla de la ley de los tercios. La ley de los tercios, que es como básica en fotografía. Y lo que tendría que hacer es situar a la modelo dentro de esa retícula de tercios. En este caso vamos a ubicar el ojo de la modelo ahí, justamente en los tercios. Y ahora lo que tendría que hacer es quitarle un poco de aire en la parte superior para que baje la rejilla, y de esta manera tengo el ojo de la modelo justo en los tercios. Presiono Enter y tengo aquí ya mi encuadre final. Aquí el encuadre es libre, digo, cada quien puede hacerlo de acuerdo a lo que le convenga, pero siempre tratando de pegarse a las reglas de composición. Y ahora lo que sigue es, antes de continuar con todo el proceso, tenemos que guardar el archivo. Hasta el momento no hemos guardado nada, pero es importante irlo guardando siempre. Voy a presionar el comando guardar, que sería comando o control S. Y me va a preguntar Photoshop en qué formato lo quiero guardar. En este caso voy a guardar la imagen como Photoshop. Recordemos que estamos trabajando a partir de un archivo RAW. Simplemente lo voy a convertir en Photoshop. Le voy a dar guardar. Y ahí ya guardo mi archivo. Y ahora lo que tengo que hacer es trabajar a partir de este archivo de Photoshop. Por seguridad, aquí lo que yo recomiendo es que siempre se saque una copia del archivo original, es decir, del fondo. Voy a presionar el comando Control J o comando J. Y tengo ya duplicada en mi ventana de capas la capa de fondo. Voy a trabajar sobre esta copia. Y lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Vamos a ir agregando capas de ajuste. Por ejemplo, exposición, una capa de ajuste de exposición. Y vamos a trabajar con la corrección de gama. Voy a aumentar un poco el valor de la corrección de gama. Y vemos cómo gano todavía más contraste en cuanto a los tonos de sombra y los tonos de luz. Si yo aumento la exposición, gano cierta luminosidad. Aquí debo ser cuidadoso de no irme hasta el extremo de la barra, porque estoy sobreexponiendo totalmente la toma. Estos valores siempre se manejarán de manera muy, muy sutil. Y también puedo editar, por ejemplo, la tonalidad del verde. Me voy nuevamente a una capa de ajuste y voy a buscar el ajuste que se refiere al equilibrio de color o al tono de saturación. Vamos a ver qué nos resulta. Y aquí lo que vemos es lo siguiente. Cambio el tono, pero me está alterando toda la fotografía. Podemos trabajar con esta capa de ajuste, pero requiere más tiempo, entonces vamos a omitirlo y vamos a trabajar con otro que es corrección selectiva. Vamos a abrir corrección selectiva y aquí lo que me dice Photoshop es: voy a trabajar sobre este tipo de colores que están aquí en el listado. Nos dice colores, vamos a trabajar por ejemplo con los rojos. Voy a acercarme un poco a la imagen. Y lo que va a hacer Photoshop es detectar los rojos que existan en la toma. Voy a dejarlo aquí en rojos y le voy a bajar el magenta. Vemos por ejemplo una cara de la modelo que tiene un tono un tanto rojizo. Ahorita ya le matizamos ese tono rojizo quitándole magenta. Poco a poco para que obtenga una tonalidad más natural. Si aumentamos cian, también nos ayuda a matizar ese tono rojo para que se vea de manera más natural. Voy a dejar por ahí. Ahora, ya editamos los rojos, podemos ir a los verdes.
Y desde los verdes vamos a aumentarle un poco al amarillo. Y vamos a bajarle el cian. Vemos como de manera muy sutil estamos quitándole azul al verde del pasto. Voy a hacerlo un poco más drástico para que sea notorio. Ahí ya le quité casi todo el cian. Es decir, ya no hay azul en el pasto y ya predomina el amarillo. Bueno, la tonalidad del verde cambió, es muy, muy evidente. Y aquí será, de acuerdo a las necesidades de cada quien, el tipo de tono que le vamos a añadir. Parece que por ahí sería suficiente. Por ahí lo podemos dejar. No olvidemos ir guardando siempre que hagamos algún ajuste. Y por último lo que necesitamos es limpiar la fotografía de todos estos elementos que se encuentran en el fondo. Si somos observadores vemos aquí una línea negra, es muy tenue, que seguramente es un cable que salió en la toma original. Me voy a colocar aquí en la capa 1, en la copia, y voy a tomar la herramienta parche. El comando es J y la herramienta está aquí. Voy a tomar el parche y simplemente voy a seleccionar estas zonas en donde se ve la línea. Voy a hacer una selección de esta manera. Y luego desde el centro de la selección voy a tomarlo y arrastrarlo hacia una zona de azul. Suelto y con comando o con control D deselecciono. Y veo cómo ya desapareció esa línea. Y lo mismo haré con lo siguiente. Así hasta desaparecer esa línea que resulta bastante molesta para trabajar con esta fotografía. Vamos a eliminarlo. Es realmente muy sencillo, no tiene mayor complicación esto. Por aquí pareciera que hay un poco más. Y con eso sería suficiente. Ya no veo ninguna línea. Lo que sí veo es esta parte blanca que está detrás del pasto. Esto seguramente es algún edificio que salió en la toma. Y lo que podemos hacer aquí es... se pueden hacer varias cosas. Por aquí todavía quedó una línea un tanto tenue. Vale la pena eliminarla. Ya no existe esa línea. Aquí podemos hacer varias cosas con esta zona blanca. Podemos clonarlo. Por ejemplo, tomo el tampón de clonación con la tecla S. Y me voy a una zona de pasto. Con la tecla Alt presionada doy un clic aquí. Tomo la muestra y puedo clonar los píxeles de esta manera. Y ahí pareciera que ya cubrí la zona del edificio. Esa sería una opción. Voy a regresarme para mostrar la otra. Y aquí lo que puedo hacer es con la herramienta lazo o con cualquier herramienta de selección. Puedo generar una selección alrededor de esto blanco y lo vamos a reemplazar. Vamos a ver de esta manera, a ver cuál nos resulta más adecuado. Así estoy encerrando la zona blanca y ahora lo que voy a hacer es presionar el comando Shift F5. Y voy a abrir esta ventana que dice rellenar. Y por default me dice rellenar según el contenido. Lo voy a dejar así. Adaptación de color lo voy a dejar activo. Opacidad del 100% y modo normal. Le voy a dar OK y vamos a ver el resultado. Y ahí lo que hizo Photoshop, voy a darle control D para deseleccionar. Ahí lo que hizo Photoshop fue hacer un cálculo entre la zona que yo seleccioné y los píxeles que predominan en toda esta zona. Entonces hace un cálculo, hace un promedio y lo que tengo seleccionado, lo que tengo dentro de la selección, lo reemplaza por la mayoría de los píxeles que se encuentran dispersos aquí. En este caso, el pasto. Y pues aquí ya resultó bastante convincente esta operación. Lo puedo dejar así. Veo como ya no existe esa parte del edificio. Y pues la fotografía, desde mi punto de vista, podría considerarse ya terminada. Digo, podemos seguirle ajustando más cosas. Vamos a guardarlo. Podemos seguir ajustando más cosas. Podemos cambiar todavía la temperatura de color. Por ejemplo, si yo vuelvo aquí a la opción de corrección selectiva, desde esta capa de ajuste doy doble clic. Y ahora me interesa trabajar sobre los azules. Por ejemplo, aquí lo que tendré que hacer es aumentar el cian. Y veo cómo poco a poco se va modificando el cielo.
Lo voy a aumentar todo para que sea más notorio. Y tengo un azul en el cielo muy, muy intenso. Demasiado intenso, tal vez para mi gusto. Vamos a añadirle simplemente unos toques más de cian. Si me voy a los cianes, también voy a aumentar cian. Veo como también el cielo se ve un poco modificado. Puedo volver a los magentas en esta ocasión. Bajo magenta y la cara de la modelo se ve un poquito afectada. No es tan notorio el cambio, pero existe. Puedo volver a los rojos y editar lo que ya había hecho previamente. Si le bajo más el magenta, veo como la cara se va haciendo menos roja todavía. Y por ahí lo podría dejar. A partir de este momento podrías generar otro tipo de ediciones, agregar algunos elementos que enriquezcan la imagen, pero lo podemos dejar hasta aquí. Simplemente era el objetivo mostrar el proceso de revelado y después del revelado lo podemos seguir editando ya dentro de Photoshop. Entonces vamos a dejar este video hasta aquí y continuamos en el siguiente.